Bienvenidos al primer curso, hoy ya sí práctico, de iniciación al modelado para videojuegos en Win 3D. En este curso tocaremos sobre las barras de herramientas de Win 3D y sobre los menús del botón derecho, porque cada herramienta tiene un menú diferente. Para comenzar, simplemente cuando tenemos la pantalla totalmente en blanco o sin seleccionar ninguna parte de ningún modelo, ya sea vértice, arista, cara o grupo, pulsando el botón derecho sobre la pantalla nos aparece el menú de las primitivas. Tenemos desde el tetraedro, octaedros, isoedros, que esos son formas triangulares, el cubo, cilindros, conos, esfera y un torus, un donut. Y también grids, luces, materiales, una imagen, si queremos importarla, o una imagen plane, que se va muy bien para cuando quieres hacer una imagen de referencia, cargando una imagen que se va a poner de fondo dentro de un cuadro, de un plano de 3D. Texto y algunos más. Veréis también que según vamos señalando, nos da diferentes opciones en la parte inferior. Como veis, la L se refiere al botón izquierdo y la derecha a la R al botón derecho. ¿Qué significa? Que si pulsamos el botón derecho se nos abrirá un cuadro de diálogo, el cual podemos acceder y pulsar diferentes opciones y ponerle cuántas caras quieres que tengamos, por el estilo. También podemos acceder a él pulsando simplemente el cuadro que tiene al lado del nombre y tendremos la misma ventana. Para comenzar, creemos el típico cubo que podemos seleccionar caras diferentes o con la tecla espaciadora de seleccionar todas. Veréis que el espacio en el Win 3D se utiliza mucho. Y también ahora, pasando a la barra de tareas, tenemos la primera opción, que son el vista previa, que es un pequeño render en OpenGL de cómo vemos nuestro malla sin las líneas de trabajo, y si tuviéramos una textura aplicada también se vería la textura aplicada y suavizada por esas líneas. La segunda es la vista octagonal, que sirve para cuando a veces tienes que trabajar en alguno de los ángulos, pues es una vista que casi hace una vista perfecta de esa posición. También se puede acceder a ellas pulsando la X, la Z o la Y para la vista superior, siempre teniendo en cuenta los otros axis. Al otro lado tenemos el grid de trabajo y las aristas o axis, que aquí ya depende de cada uno cómo quiera configurarlo, más limpio o un grid, o todo depende de lo que estemos modelando en este momento. Pasando ya a lo que son las herramientas, simplemente hay 4 modos de selección en Win 3D. El primero son los vértices. Cuando seleccionamos uno nos dice qué vértice es y en qué posición se encuentra. Cuando señalamos más de uno nos dice los vértices que son, en este caso el 5 y el 6, y a la distancia que se encuentran. Cuando ya seleccionamos más de 2 vértices, ya simplemente sale el nombre de los vértices seleccionados, y cuando son más de 4, pues ya nos da simplemente el número total. Para las aristas más o menos lo mismo. Seleccionamos una arista y nos dice el tamaño de la arista y la distancia. Si señalamos 2 aristas, nos dice el nombre de las aristas y el ángulo. En este caso no hay ningún ángulo, pero por ejemplo aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Y ya señalar 3, pues simplemente es el nombre de ellas, y más de 4,
es la cantidad. Con las caras pasa parecido también. Podemos señalarlas desde las caras y el ángulo que está en esas caras. Y los grupos, simplemente señalamos un grupo y nos da toda la información. El nombre del grupo, que es el mismo que aparece en el Geometry Graph, el número de polígonos, número de aristas y de vértices. Con el botón derecho podemos sacar los menús de cada una de las herramientas. En este caso, el de los vértices, veremos que tenemos principalmente tocaremos los de mover, rotar, escalar uniformemente desde el centro de una selección, escalar en un axis desde X, Y o Z, y escalar radial desde X, Y o Z. Después también tocaremos el flatten, que flatten es para cuando tienes dos vértices que no están en la misma posición en X, Y o Z, se puede ajustar con flatten. Después utilizaremos también el connect, que es para conectar dos vértices o más. Usaremos también el disolver o colapsar, que en el caso de los vértices el efecto es muy parecido. Disolver simplemente quita el vértice, y colapsar lo que hace es quitarlo y fusionarlo, la malla restante queda, pero en este caso es muy parecido. Y después también el bevel, que es el efecto de achaflanar o rebajar desde una selección una malla. En este caso, os puedo poner un ejemplo señalándolo, y vemos cómo pierde malla hasta que colisiona con la otra selección. Esto lo podemos ajustar, cualquiera de las opciones de Win 3D la podemos ajustar pulsando la tecla control. Veremos que se mueve de 0,1 en 0,1 hasta el punto centro. O también podríamos hacerlo apuntando el shift, que movería de 1,0 en 1,0. Y si todo esto no nos convence a la exactitud que nosotros le queremos dar, pulsando la tecla tabulador nos saldrá el valor numérico, en el cual podemos darle un valor muy específico que estuviéramos nosotros buscando. En este caso pues hacemos control Z porque no nos interesa. En las siguientes opciones de aristas tenemos en el menú también mover, rodar, y después las tres escales igual. Además tenemos el slide, que es una herramienta bastante curiosa, porque lo que permite es mover en una o en la otra arista siguiendo, digamos, las líneas de modelado. Este en algunas opciones no funciona cuando no se trabaja con quads, como en este caso, que no estamos trabajando con caras de cuatro vértices, que es fácil saber cuál es la posición hacia la que tiene que andar el slide. Después tenemos la opción de cut, que es una herramienta usada, por ejemplo, que crea un cuadro de selección, el cual rodea lo que es una de las caras del cuadro, y dándole a un cut puedo darle 2 cortes, 3, 4, 5 o 10. También se puede hacer con entrarlo numéricamente, o si no con el teclado numérico pulsando del 2 al 0. Y me crea un corte. Después, si veis, puedo hacer un connect con la tecla C y me las une. Y después podré hacer un flatten, por ejemplo, en la tecla NY, y lo que hace es unirme todas en el eje Y a la misma altura.
Como esto no me interesa, uso el control alt Z y luego lo dejaré como estaba. También aquí podemos usar un loop cut, que lo que hacemos es arrancar una de las caras creando una nueva cara. Cuando el cubo todavía sigue aquí. Y interesante también tenemos, en este caso que os explicaba el otro día, unimos estas dos aristas, ahí creamos una arista nueva aquí y podemos utilizar el turn, que es la herramienta para girar esa formación que une esos dos vértices de la arista. Como nos interesa, pues le podemos hacer un disolver. La diferencia, por ejemplo, en un disolver o un colapsar aquí podría ser esta: si disolvemos, nos crea simplemente una malla con un cierto error, pero ella sabe muy bien exactamente cómo es esa malla. Si usamos la herramienta colapsar, lo que hacemos es unir esa arista en un punto central, creando una forma totalmente diferente a lo que tuviéramos obtenido con disolver. Todo ya depende de cómo queramos aplicar este modelo, esta geometría. Después, con las herramientas de caras, tenemos también las opciones de mover, rotar y escalar. Podemos extruir una cara, que significa crear una nueva geometría a partir de la que estamos seleccionando, que ya puede ser desde su normal, libre, según la cámara que estamos trabajando, en X, Y o Z. En este caso usamos la normal, que sería esa misma cara continuando hacia arriba. Y así conseguimos un nuevo volumen de esta geometría. Después también tenemos la opción, por ejemplo, de extruir. Pongamos que esta forma es un poco así angular. Tenemos seleccionada estas dos caras. Si las extruimos, conseguiríamos dos bloques que sobresalen independientes. Y a lo mejor nosotros no queríamos esto, sino que queríamos una forma conjunta. Para eso existe la opción de extruir región, que con ella podemos extraer en la normal, por ejemplo, pero la intermedia nos escoge la normal de cada una de las dos caras. Así la forma que conseguimos es una forma más compacta y más perfecta, sin perder por eso el ángulo de cada cara. Después tenemos también por extraer región, que es parecida al con loop que hemos hecho antes para cortar una cara, pero aquí ya lo podremos sacar directamente desde su propia selección. También después tenemos el flatten, que podríamos, por ejemplo, esas dos caras ponerlas en el ángulo Z, que es este, que las dos quedarán planas. Pues le damos Z y conseguiríamos que perder ese ángulo que ya habíamos tenido antes. Después tenemos también el bevel, como tenemos antes, que podemos hacer cortes de esa geometría y así conseguir esas esquinas que a lo mejor de otra forma no podríamos haber conseguido. Y también, por ejemplo, tenemos la opción de bridge, que hacer un puente. Seleccionamos esta cara interior, no la exterior, la interior, y la otra. Nos aseguramos también que las dos caras tienen el mismo número de vértices. Eso es importante, porque si ahora yo hago un bridge,
me lo hace. He conseguido unir una figura con la otra. Pero si esta arista tuviera un corte más, un cut 2, al seleccionarla sería una arista de 5 vértices. Sin embargo, la otra la seleccionaríamos, pasaríamos a los vértices y tendría solo 4. Entonces, entre ellas nos daría el mensaje de un bridge no se puede hacer porque no tiene el mismo número de caras. Una solución para esto, si no podemos eliminar este bridge porque a lo mejor está siendo usado por estas dos aristas más, no podemos eliminar este vértice, una solución es crear un vértice en el lado contrario que queremos crear el puente, y una vez creado ese otro vértice lo podemos eliminar con colapsar, por ejemplo, y tenemos un resultado muy parecido al que buscábamos. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la opción de mirror. El mirror es una opción de, en una selección que tenga yo, puedo crear una parte igual y después de esta otra parte igual, y parece que tenemos una geometría sólida. Pero si miramos con la versión previa, veremos que hay un error en las sombras, y es este. ¿Por qué? Porque el último mirror que hemos hecho ha sido solo de esta cara, no de la otra. Y si lo hiciéramos de las dos caras a la vez, nos crearía una forma de una y otra forma de otra, creándonos una redundancia de malla. La solución a esto es crear un mirror, después seleccionar un lado de esa figura, sin olvidarnos de seleccionar. Esto es una tecla que bastante bien es la tecla Shift A, y nos centra una selección. Ahora tenemos el punto de rotación de la cámara con el botón central, lo tenemos justo en el centro de esta imagen. Entonces, si queremos seleccionar la cara de abajo, nos podemos meter dentro de la malla y seleccionarla, y ya tenemos seleccionado desde abajo y de todos lados. Esto lo podemos eliminar. Entonces seleccionamos esto para igualar el número de aristas de vértices que va a tener la parte de arriba y la parte de abajo, señalamos un lado, señalamos otro y hacemos un puente, y ya podemos eliminar el vértice que nos sobraba, y ya tenemos la forma que deseamos con una iluminación correcta. Acordaos de esta tecla, que es el Shift A, y con él podemos centrarnos en una visión, o si no hay nada seleccionado, Shift A, y nos centra en toda la geometría que haya en el escenario. Muy bien. Después tenemos la herramienta, no nos dejamos nada de aquí, Mirror. Tenemos Colapsar y Disolver, que ya más o menos sabéis también cuál es. El Smoke, bueno, también nos puede interesar, sí. Puedes tener una selección, por ejemplo, con esta figura, y hacer con la opción Smoke un suavizado de toda, que no es un suavizado de malla que ha hecho calculándola y que se puede modificar. Ahora tiene todos los vértices para seleccionarlo. También existe una opción, Control Z, que es, en vez de hacerle el smoke,
si realmente no se interesa hacer un smoke en un momento real, sino seguir modelando en baja poligonización para hacer el smoke ya a fase render o a fase más adelante, se puede hacer una tecla de Shift tabulador y tenemos un pre-smoke. En este pre-smoke podemos seleccionar las caras que tienen y trabajar con ellas, pero realmente son las caras de el otro tipo de modelaje. Si quitamos la vista suavizada de render, veréis que podemos ver el alambre de una geometría y las caras de la vista previa, pudiendo por ejemplo extruir una de las caras y ir generándonos la forma en tiempo real. Para salir de esta opción, otra vez Shift tabulador y salimos de ella. Importante, si también tenemos lo que es el materiales. Bueno, podemos esconder una geometría, pues si nos molesta, estamos modelando y vemos que nos molesta, tenemos la opción de hide, que podemos esconderla. Pero muchas veces te vuelves un poco loco para devolvértela, porque para ello hay que seleccionarla y irse al menú de grupos, y aquí podemos darle a Show All, ver toda. Después os quería comentar una que es importante. En WinSD, como veréis, no podemos hacer un agujero. Por más que seleccionemos una cara y aunque la borremos, disolver, no hay un agujero real, sigue habiendo una arista. La opción para WinSD para hacer un agujero, por ejemplo, vemos que toda esta cara al exportar no se exporte la geometría, no exista. Podemos en el menú de materiales elegir la opción Ole. Este siempre es un material que está el default y el All. Es una cara que las pinta de color azul, pero si pasamos a vista previa veremos que es un azul como transparente. Con esto conseguimos hacer una figura, por ejemplo, que tenga que ir adosada a una pared, que por la parte de atrás toda esta geometría no se va a ver, ahorrando un número de polígonos considerable, y al exportarlo no lo tenemos. Pero para trabajar pues incluso es más cómodo, porque así podemos utilizar para hacer, aunque sea por ejemplo una escala de ella, mientras que de otra forma no podríamos tenerla seleccionada para hacer esta escala. Y en los menús de estos ya tenemos la opción de hacer un wrap a una parte, a una selección solo, para crear una textura, un mapa de textura. Pero eso lo veremos más adelante, porque por ahora nos conviene. La selección de grupos, también tenemos herramientas como mover, rotar, escalar. Tenemos la opción de flip, que es como sería traducción voltear, que podemos voltear una imagen en Z, en X. Por ejemplo, esto, si lo volteamos en X, veréis que ahora la cara de transparencia la tenemos en este lado. Si la volvemos a voltear en X, está en el otro. O sea, es como darle la vuelta al modelo para un lado, en una coordenada o en otra. También tenemos la opción de invertir, que lo que creamos es que la malla sea la parte de dentro en vez de la parte de fuera. Eso es lo bueno, que podemos crear un modelo al revés y en un momento invertirlo. Y después también tenemos opciones como el Smoke,
que hemos visto antes ya de suavizar todo el modelo, no muy usado para videojuegos, ya os lo digo. Después tenemos la opción de combine y separar, que con ellas conseguimos coger diferentes grupos de geometría que no tienen nada que ver entre ellos y combinarlos como si fueran solo uno, por ejemplo para escalarlos todos uniformemente, pero desde el mismo punto de coordenadas, y después podemos separarlos tranquilamente. Después tenemos una opción como Clean Up, con la cual podemos limpiar el modelo de malla que está usando o vértices que han quedado sueltos y que no usamos. Por ejemplo, podemos crear aquí un vértice o tres, ¿no? Un par así. Seleccionamos con todo en el grupo, le damos a Clean Up y veremos que ahora esos vértices han desaparecido. ¿Por qué? Porque eran vértices que no modificaban en nada el modelo. Eran unos vértices dentro de una línea recta que no generaban nada ahí. Después tenemos la opción de auto smoke, auto suavizado, que no es como el smoke que podemos encontrar con la tecla S, sino que son lo que llamamos en WinZT las harness. Harness es las líneas de suavizado, que también podéis encontrarlas dentro de lo que son la selección de aristas. Cuando creamos un harness podemos elegir soft o hard. Soft es sin suavizado, sin línea de suavizado, o sea, sin grupo de suavizado, y harness es creando una línea, una arista de grupo suavizado. Si la elegimos, veremos que ha cambiado las líneas de color un poco del anterior a este momento. Eso se debe a que estas líneas ahora ya no son amigas entre sí, no se multiplican, no se van entre ellas, y si aplicamos la vista previa veremos que se crea una figura mucho más compacta, mucho más firme. Pero claro, haciendo esto lo único que conseguimos es crear muchos cortes que no tendrían por qué estar suavizados. Todos estos. Existe una opción cuando estamos sin ningún tipo de línea de suavizados, la elegimos y es el auto smoke, que él nos calcula dónde nos va a hacer falta una línea de suavizado, que cuando tenemos la vista previa pues el resultado es muy parecido al de antes, pero mucho más limpio, ya que aristas como estas de aquí arriba pues no las ha suavizado. Después también tenemos la opción de duplicado. Como no podemos hacer una copia de un modelo que ya tenemos creado, en una de las aristas para moverlo o libremente. También tenemos la opción de borrar, la opción de renombrar y ya está. Sería la opción de ver todo, que es para cuando hemos escondido malla seleccionada antes con la herramienta de seleccionar caras en GIDE. Las de Vertex Color y Materials Color os diría que no lo uséis por ahora, porque realmente no son muy prácticas hasta que no dentro de unos cuantos tutoriales, y el VMapping pues hasta dentro de unos cuantos más pues tampoco lo tocaremos. Ahora, una de las opciones avanzadas que me gustaría señalar es que cuando tengamos señalado una herramienta, unas aristas, unos vértices, tenemos la opción de no señalar simplemente, por ejemplo, mover el normal, free, x, y, z,
sino que tenemos además la opción de pulsar en vez del botón izquierdo el botón derecho sobre mover. Esto nos hace como una especie de puntos más grandes que nos dice que son los que estamos cogiendo en este momento, y nos cambia simplemente las herramientas a vértices, aristas o caras. Con esto le podemos definir, por ejemplo, de que queremos que estos vértices se muevan, por ejemplo, en esta dirección de estos dos vértices, creando el ángulo de 45 grados de movimiento. También le podemos decir que se mueva en la normal de un vértice, de sea este. Podemos decirle que se mueva en este. Por supuesto, si seleccionamos tres vértices, pues ya no tiene efecto porque no sabe la normal de los tres vértices. Cuando ya tenemos seleccionada hacia dónde queremos que se mueva, en este caso ponemos que hacia allí, podemos darle otra vez al botón derecho y mover la figura, consiguiendo el desplazamiento que queríamos. Una cosa que nos hubiera costado mucho hacerlo simplemente con las otras opciones de mover en Z, mover X y Y, o mover en la normal. Esto también lo podemos hacer tanto con una cara, mover, como con un edge. Otras opciones también importantes es, por ejemplo, a la hora de rotar, yo puedo rotar esto en Y y consigo moverlo desde su eje de arriba. Pero siempre tengo que pasarme en el eje del centro de esa selección, o sea, en un punto aquí. Si yo quisiera que esto se rotara pero desde otro punto distante, podría decirle que rote en Y pero con el botón derecho. Me deja de seleccionar dónde quiero yo poner el punto de rotación. Cuando otra vez al botón derecho, apruebo la selección y puedo mover esta figura, pudiéndose también esto aplicar, por ejemplo, a un extrude, que en vez de hacer en eje Y desde el punto que estamos aquí trabajando, podemos hacer un extrude, botón derecho, y le elegimos, por ejemplo, que sea en esta dirección, pudiendo sacar una forma como nosotros hayamos deseado. Le hacemos un auto smooth para que se vea un poco más bonito. Ya tenemos casi el logotipo de Blender. No quería haber sacado esto, pero bueno. Y esto es todo más o menos por hoy. En el próximo tutorial ya tocaríamos un poco lo que es el modelado.